Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el diario La Tercera apareció hace unos cuantos meses un reportaje de la vida de un escritor norteamericano, David Foster Wallace. Se le denominó a este hombre el Kurt Cobain de la literatura norteamericana. Él usaba el pelo largo, como un rockero, y usaba una bandana acá en la cabeza, y se le describió con esta frase: una mente brillante y perturbada. Lo que este hombre se dedicaba a escribir en sus novelas es tratar de retratar el estado de la clase media estadounidense. Y lo que él trataba de hacer era mostrar el hastío y el aburrimiento de la sociedad norteamericana. En el año 2006 él fue invitado a una universidad, la Universidad de Kenyon, en Ohio, para dar un discurso a los jóvenes que se estaban graduando. ¿Qué tendría que decir este gran escritor a estas nuevas generaciones del siglo XXI? ¿Qué mensaje les tendría que dar a estos que estaban saliendo a la vida adulta? Increíblemente, este hombre dijo lo siguiente: todo el mundo adora. La única opción que se nos ofrece es escoger lo que adoramos. Y la razón apremiante para tal vez escoger algo de tipo divino o espiritual para adorar es que cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Porque lo increíble de estas formas de adoración es que son inconscientes, son posiciones preestablecidas. Digo esto que es increíble porque pensar que una persona no cristiana señalara que todo el mundo adora pareciera ser algo extraño. Friedrich Nietzsche, el gran filósofo, dijo: en este mundo hay más ídolos que realidades. La palabra de Dios nos muestra a este Dios que se ha revelado en las Escrituras. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ese Dios en el Antiguo Testamento se acercó a su pueblo Israel e hizo un pacto con ellos. Y cuando estaba haciendo este pacto con ellos, le dio sus mandamientos, lo que nosotros consideramos el Decálogo, o en hebreo se considera literalmente 10 palabras. Y en Deuteronomio capítulo 5, donde quiero que usted me acompañe, se nos da a conocer el segundo mandamiento. Y quisiera pedirle que me acompañe leyendo desde los versículos 8 al versículo 10. Deuteronomio capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo el mundo adora. Lo importante es saber a quién adoramos. Con la ayuda del Señor, el día de hoy veremos este segundo mandamiento. Y me gustaría que respecto a este segundo mandamiento dijéramos dos cosas. En primer lugar, debido a que todo el mundo adora, Dios te da una solemne advertencia de hacer de algo material, algo físico, el motivo de tu adoración. ¿Qué tienen en común este hombre, David Foster Wallace, con el libro de Deuteronomio? Que ambos están diciendo algo similar, que todo el mundo adora. Dios le está hablando a su pueblo Israel.
Y Él da por sentado, nuestro Dios, de que nosotros y su pueblo íbamos a adorar algo. Si no era el Dios verdadero, iba a ser un Dios falso en tu lugar, en su lugar. Aunque en tu casa quizás tú no tengas un altar, una gruta, como decimos nosotros, en el cual tú estés adorando a una estatua, quizás dentro de tu corazón sí hay algunas. Y Dios tiene que permitir que tú puedas examinar tu corazón y ver a qué estás adorando. Fijémonos entonces en primer lugar en este versículo número 8. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Una traducción literal de este versículo diría algo como esto: no te harás un ídolo ni cualquier cosa semejante de algo que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. La Biblia estaba usando aquí la palabra escultura en el versículo 8 y perfectamente esa podría ser la palabra ídolo. No te harás para ti ídolo ni una imagen. ¿Qué significa esta prohibición? Creo yo que la gran mayoría de personas que revisan este segundo mandamiento llegan a una conclusión obvia, lógica que está ahí, que nosotros no podemos hacer representaciones físicas, sea por medio de una escultura o sea por medio quizás de una pintura acerca de Dios. ¿Sí? Es una cosa evidente. De hecho, el día de ayer estábamos conversando con un hermano y me señalaba lo impactante que fue para su vida este segundo mandamiento. Como que por fin pudo entender, bueno, fue el día viernes, pudo entender acerca de lo que está diciendo acá la Escritura. Pero mi amado hermano, pensemos nosotros como cristianos, ¿no? Muchas veces estamos en la iglesia y vemos algunos videos donde sale representado Jesús, sale con el pelo largo, sale con un poquito de barbita, y uno se podría cuestionar, bueno, ¿no está eso contradiciendo el segundo mandamiento? Es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. ¿Acaso las maestras de escuela dominical no están transgrediendo vez tras vez el segundo mandamiento cuando le hacen a los niños dibujar alguna pintura en el cual se representa a Jesús? Bueno, pienso que no, porque Jesús realmente se hizo hombre, habitó entre nosotros. Y si bien nosotros no vimos su rostro, sabemos que sí tuvo un rostro y fue una persona. Por lo tanto, si cuando tú oras y piensas en Jesús, te imaginas a alguien, un cuerpo físico, una persona, quizás de una manera característica, más bien por las películas, no creo que nosotros estemos transgrediendo este segundo mandamiento. Pero, si pensamos en Dios el Padre, como un caballero de barba blanca, un ancianito, entonces sí estamos transgrediendo este mandamiento. Un pastor contaba lo impresionante que fue ir a ver la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel. Cómo esos hermosos cuadros estaban ahí, bueno, en realidad el cielo, ¿no es cierto?, de esta catedral, el hermoso lugar donde estaban representadas distintas escenas bíblicas. Y hay una que es muy famosa y aparece en muchos libros, donde sale como a una persona de edad con una barba blanca, colocando su dedo y tocando la representación del hombre, Adán. De tal manera que en ese lugar se representó a Dios como un hombre anciano. Y la pregunta es, ¿estará Dios agradado con esa manera de representarlo? Creo que no. Creo que eso es claramente lo que este pasaje bíblico nos está diciendo que debemos evitar hacer. Y es increíble encontrar que la Biblia nos está regulando la manera en la cual nosotros debemos adorar al Dios verdadero. Hay pasajes en la Biblia que nos hablan de esto, pero solamente para citar uno, el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, hablando de Samaria o Jerusalén, el lugar donde adorar a Dios, dijo esto: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No podemos pensar en Dios el Padre, no podemos pensar en el Espíritu Santo como alguien con un cuerpo físico. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en el segundo mandamiento, lo que acabamos de decir no agota su significado, porque muchos de nosotros podríamos decir: pastor, yo estoy tranquilo, estoy cumpliendo el segundo mandamiento, porque no tengo en mi casa, no tengo en ningún lado una imagen representando a Dios. Sin embargo, este segundo mandamiento puede interpretarse también de esta manera: una prohibición de hacer de algo material nuestro Dios. Una prohibición de hacer algo material nuestro Dios. El Salmo capítulo 135, en el versículo 15,
al versículo 18 dice lo siguiente. Salmo 135, 15, 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y dice esto, el versículo 18: semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Lo que está diciendo este mandamiento es que incluso el hombre, cuando se crea estos ídolos, de alguna manera el ser humano se degrada y se hace semejante a esto. Pierde una capacidad de comunicarse con Dios, pierde una posibilidad de ver a Dios y de conocer a Dios cuando hacemos de un ídolo nuestro Dios. Por eso estamos diciendo que esta prohibición no solamente significa hacerse representaciones físicas de Dios, sino también cuando hacemos de algo material nuestro Dios. Este salmo hablaba de los ídolos de las naciones. ¿Qué son los ídolos de naciones? Han sido creados, son finitos, son temporales. Y mi amado hermano, todos nosotros tenemos que reconocer que en nuestro corazón también se levantan ídolos. También se levantan personas o cosas que pensamos que podrían darnos la felicidad, hacernos plenos. Pensemos en esto, un ídolo ha sido creado. No hay ninguna persona que esté cerca tuyo, ni ningún objeto material que no haya sido creado. Las personas han sido creadas por Dios, las cosas materiales han sido creadas por el hombre, pero todo ha sido creado. Pero no solamente eso, son finitos. No hay ninguna persona en la historia de tu vida, no hay ninguna cosa material que tú tengas que sea eterna. Cuando comenzó el universo, cuando Dios dio a andar este mundo, esas personas y esas cosas no estaban. Y finalmente, no hay ninguna cosa ni persona que no sea temporal. Las personas y objetos, por más que los cuidemos, un día ya no van a estar en tu vida. Tendrán un final y después de esto dejarán de existir tal como nosotros lo conocemos. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros como cristianos damos por hecho que el segundo mandamiento ya lo cumplimos. Por eso es necesario examinar un poco más lo que está diciendo y preguntarnos algo como esto: ¿estás inclinándote a un ídolo profundo en tu corazón a pesar de que eres cristiano y te gobierna? ¿Estás haciendo de algo o de alguien una competencia en tu corazón por tu lealtad frente a Dios? ¿Estás colocando algo creado, algo finito, algo temporal en lugar de Dios? Un pastor contaba la historia acerca de un hombre que cuando no era creyente, él era bastante mujeriego. No solamente él estaba buscando el placer sexual, sino que sobre todo lo que buscaba en estas relaciones era el sentirse vigente como hombre al estar en múltiples conquistas. Increíblemente, pero muy comúnmente, luego de que tenía intimidad física con alguna de estas mujeres, perdía el interés y la relación duraba poco. Porque de alguna u otra forma él reafirmaba su masculinidad a través de múltiples conquistas del sexo opuesto. Este hombre se hizo cristiano y sabía que la Biblia prohíbe todo este tema de un libertinaje en la parte sexual y él trató de sacar eso de su corazón y de su vida. Sin embargo, cada vez que él estaba en una conversación con alguien que fuera creyente o que alguien que no fuera creyente, él siempre quería ganar la conversación. Él siempre quería tener el último argumento y cuando alguien, digámoslo así, contradecía lo que decía, cuando alguien iba en contra de lo que él afirmaba, él se molestaba. De tal manera que ese ídolo quizás que se representaba en el sexo fue sacado de su vida, pero él seguía reafirmando su masculinidad. Ahora a través de las conquistas, de las conversaciones con otras personas. Por eso, hermano, es tan importante darnos cuenta de la profundidad que tenemos nosotros con este versículo 8, el segundo mandamiento. No te harás para ti ninguna escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por eso decimos esto ahora. No solamente Dios nos dio en el versículo 8 una prohibición, sino que en el versículo 9 y 10 nos da
Una advertencia y una promesa de por qué debemos hacerlo. Una advertencia y una promesa de por qué debemos mirar nuestro corazón. Juan Calvino, el gran reformador cristiano, él dijo lo siguiente: el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. De la misma forma que una fábrica puede construir decenas de automóviles, todos ensamblados, con partes muy complejas, mi amado hermano, mi amado amigo, tu corazón puede crear decenas de dioses que están funcionando en nuestra vida y al cual nosotros acudimos a ellos para encontrar nuestra felicidad. A pesar de que nosotros hemos avanzado harto en la historia de la humanidad, han pasado siglos y hemos avanzado en muchas cosas, nos damos cuenta que el ser humano sigue siendo en el fondo igual. No ha cambiado lo externo, nos vestimos distintos, estamos en lugares distintos, estamos mejor, entre comillas, hemos dominado mucho mejor la naturaleza, pero increíblemente el corazón humano no ha podido ser dominado. Y a pesar de que las teorías psicológicas ya llevan un buen tiempo con nosotros, nos damos cuenta que eso, en vez de llevarnos aún a un estado de mayor felicidad y plenitud en nuestra vida, los seres humanos siguen batallando con muchas cosas. Un libro que salió hace poco, escrito por dos autores franceses, se llama Las nuevas adicciones. Y dice algo así este libro: algunos se arruinan con compras absolutamente inútiles. Otros ya no viven sino para el juego. Los hay que pasan mucho más tiempo del razonable en la oficina. Otros solo se sienten existir si practican deportes extremos. Adictos a internet o locos del sexo. Y preguntan los autores: ¿cuándo se convierte la pasión en patología? ¿Qué buscamos exactamente en este frenesí? ¿Placer, evasión o solo sensaciones fuertes? Por eso tenemos que fijarnos en lo que nos dice la palabra de Dios acá en el versículo 9. Dice: no te inclinarás a ella ni las servirás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No sé si se da cuenta que aquí en este versículo, en la última parte, hay una advertencia. Lo primero que quisiera que tuviésemos claro esto: este segundo mandamiento es para nosotros actualmente. Este segundo mandamiento es para ti hoy, seas cristiano o no seas cristiano. Porque todo el mundo adora. Y finalmente, este mandamiento viene acompañado de una advertencia de qué sucede cuando nosotros dejamos a los ídolos de nuestro corazón sin remover. Cuando dejamos que estén ahí, que pasen años y años de nuestra vida y nosotros los dejamos que estén ahí, que sigan ahí y no les hacemos nada, como que hacemos un pacto de silencio. Yo sigo mi vida, ustedes no me generan tanto problema y yo voy a seguir sirviéndoles. Y mi amado hermano, acá es donde está la advertencia del Señor. Él invoca su propia autoridad y dice: porque yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y qué dice? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, no sé si usted ha meditado un poco en este versículo, porque no es tan fácil de entender. De hecho, en el mundo cristiano evangélico, la interpretación mayoritaria de este versículo es que habla de las maldiciones generacionales. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de eso? Maldiciones generacionales. Y lo que está diciendo es lo siguiente: a veces nosotros estamos pagando producto de una maldición que hicieron mis padres, mis abuelos, y por lo tanto yo tengo que orar delante del Señor, y a lo mejor eso tiene que hacer con la ayuda de otros cristianos para romper esa maldición, y tengo que hacer una oración, ¿no es cierto?, casi como una especie de exorcismo para liberarme de eso. ¿Es esto lo que este versículo está acá diciéndonos? No, no es eso lo que está diciendo. De hecho, la Biblia dice lo siguiente más adelante en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. De alguna u otra forma esto: si yo hago cosas mal, yo sigo siendo responsable delante de Dios. Si yo viví en una familia disfuncional y por eso
Y no digo que no influencie, por supuesto que nos influencia. Pero por eso yo en mi vida de adulto tomo malas decisiones. Aún así soy responsable delante de Dios. No puedo achacarle la culpa a mis padres, a mis abuelos, de lo que yo estoy haciendo mal en mi vida. Yo soy responsable delante de Dios. Pero una vez que hemos afirmado eso, también tenemos que decir esto. Este versículo nos dice que cuando nosotros dejamos a los ídolos de nuestro corazón sin remover, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos pueden tener consecuencias en su vida. Van a tener una mala influencia. Digámoslo de otra manera. Hermano, tienes que remover los ídolos de tu corazón. Porque los afectados no solamente vas a ser tú, sino van a ser las generaciones que van a venir después de ti. Por eso es tan importante que Dios nos ayude a examinar lo que su palabra nos está diciendo. Fíjense conmigo, por favor, vamos al capítulo anterior, en el capítulo 4. Cómo acá nos dice la palabra de Dios y nos habla acerca de esto. Fíjense, por favor, en el versículo 9, 4:9. 4:9, lo leo para usted, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se fijó? Pero fíjese ahora en el versículo 15. Deuteronomio 4:15. Fíjese cómo está este sentido solemne de advertencia para nosotros. Dice así, lea conmigo el versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Se fija la advertencia solemne que Dios nos está haciendo acá? Guardad pues mucho vuestras almas. Voy a leer yo los versículos que vienen, 16 en adelante. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Fíjese, versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios está dándole una advertencia a esto y no está hablando de maldiciones generacionales. Está hablando de las consecuencias que pueden haber para otros que forman parte de nuestra familia cuando nosotros dejamos esos ídolos sin remover. Durante este último tiempo he estado leyendo el libro de Primero y Segundo de Reyes. ¿Y saben lo que a uno le llama la atención? Sube y baja como una montaña rusa de la vida espiritual de Israel. A veces empezaban a despegar, a veces empezaban a subir, estaban mejorando y de pronto venía un bajón inmenso. Había un rey que amaba a Dios y trataba de hacer cosas nuevas, de destruir todos los ídolos, pero venía otro y deshacía todo lo bueno que el anterior hacía. Y la Biblia nos dice, y si quiere también lo buscamos, en el libro de Segundo de Reyes, nos habla acerca del reinado de Josías. Y en el capítulo 23, Segundo de Reyes, capítulo 23, fíjese cómo dice en el versículo 4, Segundo de Reyes 23, 4, ¿qué fue lo que este rey hizo? Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, fíjese, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén.
Y dice ahí, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer... No sé si se da cuenta que en el mismo lugar de adoración a Dios habían ídolos. Y mi amado hermano, ¿no será también que a veces en el templo del Espíritu Santo hay ídolos? Un consejero cristiano, David Powelson, que murió este año, él fue psicólogo, un hombre muy capacitado, estudió primero psicología y se decepcionó en el sentido de que finalmente la psicología no lograba llegar al fondo de la realidad humana y los cambios eran muchas veces importantes, pero superficiales. Y él fue el que escribió un documento que habla de los ídolos y la feria de las vanidades en el hombre actual. Él señaló que en cada uno de nosotros están actuando tres cosas. En primer lugar, nosotros, tú y yo, somos responsables de lo que hacemos. Cuando pecamos, lo hacemos en forma voluntaria y no le podemos echar la culpa a nadie, ni a nuestros padres, ni a nuestro abuelo, ni a nuestra esposa, ni a nadie más. Pero segundo, nuestra familia sí puede influenciar sobre nosotros con sus pensamientos, deseos, temores, valores y acciones. Y finalmente él dijo lo siguiente: y todas estas cosas actúan en forma inconsciente y nosotros no las vemos, como están operando en nuestros corazones. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente advertencias en contra de la idolatría? Increíblemente, Juan en su carta, en Primera de Juan, capítulo 5, el último versículo que él dice esto: hijitos, guardaos de los ídolos. Y si usted lo lee a la ligera, uno se podría preguntar por qué Juan cierra su carta cuando tiene que decir lo último que tiene que decir. Dice eso: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? ¿Se habrá equivocado Juan? ¿Dijo me falta un versículo para rellenar y voy a colocar esta idea? No lo hizo. Pero él en toda la carta está hablando como nosotros, como creyentes, muchas veces podemos tener ídolos. Si el amor al mundo está en nuestro corazón, entonces dice él, el amor al Padre no está. Él habla de los deseos, ¿no es cierto? La vanagloria de la vida en su carta. Y termina con esa advertencia: hijitos, guardaos de los ídolos. Imaginemos una madre que tuvo a lo mejor grandes carencias en su niñez. Vivió, digamos, en una situación económica muy estrecha. Ella ahora es cristiana, ella conoce al Señor, pero inconscientemente, sin darse cuenta, ella lo que piensa es esto: no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Tengo que darles un bienestar que yo no tuve cuando yo era pequeña, que ellos sí lo tengan. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es esa: ¿quién puede definir lo que es el bienestar para nuestros hijos? ¿Acaso si esa madre o ese padre pudiese depositar 100,000 pesos mensuales en una cuenta de ahorro a ese hijo pequeño para cuando sea grande, va a ser un bienestar? Pero si en vez de 100,000 pesos deposita 200,000 pesos, ¿significa que logró darle el doble de bienestar a su hijo? No. Y sin darse cuenta, ella empieza a criar pequeños tiranos. La conocida oración de Padre Nuestro que dice: Padre nuestro, hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo, no se practica en ese hogar. Sino que cuando ambos padres llegan, le dice a sus hijos: ¿qué quieren que hagamos? De tal forma que la voluntad que impera en esa casa son la de los pequeños. El ídolo del bienestar distorsionó el lugar donde esa madre debía buscar su satisfacción e hizo que sus hijos tuvieran expectativas irrealistas de lo que significa ser adulto. Mi amado hermano, ¿qué tipo de ídolos podemos encontrar nosotros en nuestro propio corazón?
¿Qué ídolos profundos pueden estar dentro de nosotros y que somos inconscientes y actuamos día tras día y no nos damos cuenta que de alguna manera ellos nos mueven? Este autor no cristiano que yo mencionaba al principio, David Foster Wallace, él mencionó al menos 4 y que creo que tiene toda la razón. El dinero, la belleza, el poder, la inteligencia. El dinero, la belleza, el poder y la inteligencia. Y él hace una descripción, y esto fue lo que les dijo a esos jóvenes que se estaban graduando. Él les advirtió y les dijo, tengan cuidado con lo que adoran, tengan cuidado con lo que lo hacen lo más importante de su vida, y les dice algo como esto: si adoras el dinero y las cosas materiales, si es de ellas de donde extraes el verdadero significado de la vida, nunca tendrás suficiente, nunca sentirás que tienes bastante. Adora tu cuerpo, tu belleza y tu atracción física y siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrar sus huellas, morirás 1.000.000 de veces antes de que finalmente te golpeen. O como dijo Simone de Beauvoir en un libro donde se llama La vejez, ella señaló que cuando estaba en la cuarta década, cumpliendo un poco más de 40 años, se miró al espejo y dijo, detrás del espejo me espía la vejez. Ella miró ese rostro y se dio cuenta de que el tiempo pasa. Y nosotros sabemos lo que sucede cuando hacemos de eso lo más importante en nuestra vida. Adora el poder, dijo este hombre. Terminarás sintiéndote débil y temeroso y necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio miedo. Adora tu intelecto, ser visto como alguien inteligente, y acabarás por sentirte un idiota, un fraude, siempre al borde que te descubran. Por eso, mi amado hermano, es tan importante que nos tomemos en serio este mandamiento. Pero gracias al Señor que Él no solamente nos dejó acá una advertencia, sino que en el versículo 10 nos dejó una promesa. Dice el versículo 10, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está la prohibición, versículo 8. Está una advertencia, versículo 9. Y está ahora en el versículo 10 una promesa. Ahora bien, nosotros podemos leer este versículo y no entender lo importante que está diciendo. Esa palabra que ahí aparece, misericordia, bien se puede traducir como amor. El amor para aquellos que están dentro del plan y del pacto de Dios. Así le llaman los teólogos. El amor de Dios. No es solo misericordia, sino es amor. Y la palabra millares que ahí aparece, más bien no se refiere tanto a 1.000 personas, sino la idea es esto, que Dios lo va a hacer por 1.000 generaciones. Déjeme leerlo de otra manera para que se entienda mejor. Voy a leer los 2 versículos, el 9 y el 10. Escuche, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Sin embargo, amo hasta 1.000 generaciones a los que aman y guardan mis mandamientos. Qué maravilloso. Lo que Dios está diciendo es algo como esto. Yo veo la maldad de los padres, incluso hasta la 4ª generación. Pero a los que me aman, yo por 1.000 generaciones los voy a amar. Su misericordia y amor exceden para aquellos que ha salvado con mucho a su santa justicia. Pero ¿sabe por qué de alguna u otra manera nosotros los seres humanos nos hacemos ídolos? Porque queremos buscar en alguna cosa o en alguna persona algo que realmente le dé valor y sentido a nuestra existencia. Por eso incluso usted va a encontrar personas que no son creyentes, incluso ateos, que hacen de algo o de alguien lo más importante en su vida. De tal manera que han levantado un ídolo en lugar y en reemplazo de Dios. Pero nosotros no tenemos para qué buscar sustitutos. Porque ya tenemos al verdadero Dios. Pero aún así, alguno de nosotros podría pensar algo como esto. Igual sería bonito tener una imagen de Dios. Igual sería bonito estar ahí con Moisés cuando él vio el reflejo de Dios y vio esa zarza ardiente, por último una zarcita.
algo, Señor. ¿Quieres ver la imagen de Dios, hermano? ¿Quieres tener una visión donde observar lo más real y patente en tu propia vida? Mira a Jesús. Por favor, acompáñenme a Colosenses para terminar, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 12 en adelante. Colosenses 1:12. Colosenses 1:12, y leo para usted. Hablando de Jesucristo, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Pero continúe leyendo, porque a veces estos títulos que hay en nuestra Biblia nos estorban para seguir viendo la imagen que viene. ¿Qué dice el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Lo vio? Mi hermano, no necesitamos una imagen porque tenemos a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y si en el Antiguo Testamento Dios prometió que iba a derramar su misericordia y su amor hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y están en su pacto, la Biblia dice que en el Nuevo Testamento ese amor misericordioso se demostró en Jesús. Él fue voluntariamente a la cruz del Calvario. No fue obligado por nada, ni por nadie. No fue coaccionado, sino que en la cruz Él demostró su amor para aquellos que iba a salvar. Y no se extendió hasta 1000 generaciones, hasta 2000 años después. Nosotros, el día de hoy, estamos recibiendo la gracia y el amor que Dios tuvo con nosotros en Cristo Jesús. Mi amado hermano, que Dios te permita examinar tu corazón y preguntarte: ¿hay algún ídolo profundo en el templo de Jehová? Y segundo, Señor, ayúdame a mirar a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Padre, te damos las gracias a esta hora. Señor, acá estamos viendo el segundo mandamiento. Y tú no se lo diste a los filisteos, a los cananeos, a los hititas, a los babilónicos, sino que se los diste al pueblo de Israel. Aquellos que supuestamente, en teoría, no debiesen tener dioses ajenos. Pero la historia del Antiguo Testamento nos muestra, vez tras vez, cómo esos ídolos se levantaban. Y Señor, en esta sociedad actual, secular, del siglo XXI, nosotros podemos pensar que no hay ídolos. Pero Señor, está lleno de ídolos. Lleno de cosas, personas que nosotros podemos colocar en nuestro corazón y hacerles un altar y pensar que ellos le dan sentido a nuestra vida. Oh Padre, pero tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Señor y Rey. Permítenos, Señor, que podamos examinar nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a verte a ti por medio de Jesucristo. Ver su vida y ver cómo tú nos amaste tanto en Él, de tal manera que nosotros ahora te podemos adorar y glorificar. Gracias te damos por este momento y pedimos tu bendición. Y agradecemos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.